ya estamos aquí, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Me da mucho gusto saludar en esta emisión a mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Hola, mucho gusto, muy feliz. Bienvenida. También está Ulises Castañeda. Querido Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y querido Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar acá. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí. Y tenemos hoy una invitada de lujo, mi queridísima Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Ah, mira, aplausos. Muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre. Feliz de verte y de verlos a todos. Es un honor tenerte aquí, mi querida Azul, en tu casa. Es mi casa, ¿cómo de que no? Los invito a que vayamos a ver un informe y regresamos. Venga. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el contenido que se viralizó en internet con el hashtag narcopresidente es obra de un mecanismo de manipulación hecho con bots. Narcopresidente López Obrador. Narcopresidente AMLO. Narcopresidente AMLO. Narcopresidente AMLO. Hay una campaña coordinada. Narcopresidente, narco AMLO, narcocandidata, narco AMLO 2. Todas las cuentas bots empiezan a actuar. Detrás del hashtag narcopresidente, tal vez hayan bots. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! 15,797 cuentas en Estados Unidos. Imagínense gente en Dinamarca. Pero pues yo no veo entonces dónde está esa famosa campaña negra. ¿No lo ves? No, porque no estoy todo el día metido en las redes sociales. 174 millones de mensajes no te parecen relevantes. De la misma manera, tenemos a la Operación Berlín y la campaña en 2006, la contracampaña en contra de Andrés Manuel López Obrador de El peligro para México. La Deutsche Welle, de Inside Crime y de ProPublica. Que ponen en redes sociales la campaña de narcopresidente. Que recibieron dinero del narco. De Marieto dice, pues la evidencia apunta a que quien inició todo el desmadre con el narco en el sexenio de Calderón fue el propio López Obrador. Pedro Ferriz dice, los datos apuntan que la narcoguerra de Calderón fue culpa de López Obrador. Intentan ya decir que Calderón y Genaro García Luna fueron unas víctimas, tanto que tuvieron que verse obligados a declarar una guerra. Celso Ortega, antes de ser el líder de los Ardillos, fue un alto mando en el temido cártel de los Zetas. Tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo frente a una cámara, grabado como cabecilla de un grupo criminal vivo y actuante que afirma haber seguido trabajando para el obradorismo. Poniéndose un pasamontañas, podría ser quien sea, es burdo, es terrible, pero sí abona a toda esta agenda negativa sobre México que va a utilizar Estados Unidos, obviamente, para su campaña de este año. No existían los Zetas como tales. Quien sepa un poquito de los Zetas, pues la verdad suelta una carcajada. No dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA fue descubierto por sus vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, pues como parte de una campaña que inició con el Senado sincronizado, mi querido Jorge, y que empezó con una cuestión de Anabel Hernández, lo que se publica, de que recibió dinero en 2006, y ahora esta entrevista que le hace Carlos Loret de Mola a un presunto líder de los Zetas. ¿Cómo lees tú toda esta campaña que se está desatando? Pues es una campaña que yo creo que los estrategas de la derecha, los estrategas de la oposición, decidieron o establecieron que relacionar a Morena y especialmente al presidente López Obrador con el narcotráfico es lo que les resultaría mejor o les traería mejores beneficios. Y entonces pues hay una campaña muy bien orquestada que inicia. Bueno, no inicia porque eso tiene ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La repetición de es que saludó a la mamá del Chapo, es que no sé qué. Sí, que esa es la prueba de que tenía va nexos. a Badiraguato cada vez, o sea, todas esas cosas se han estado trabajando, pero ahora pues yo creo que lo soltaron de una forma mucho más arriesgada, mucho más fuerte, con estos reportajes, entre comillas, los textos, que en realidad pues es parte de una filtración de la DEA. Y han estado haciendo una campaña realmente muy fuerte en redes sociales para vincular al gobierno de Andrés Manuel con el narco, y lo cual me parece absurdo, ¿no? Pero además ha sido muy grotesco la forma. Todavía lo de los reportajes, la filtración de la edad tenía
pues algo, ¿no? Así como de un poquito, ¿no? De forma. De forma, pero ya lo que hace Latinus con esta entrevista a un supuesto líder, ¿no? Que además es muy joven y que en el 2006 que debe de haber tenía sido un como chamaquito. 3 o 4 años, sí. ¿no? Bueno, desde ahí ya estaba operando. Asumiendo, ¿no? Cosas así. Pues sí me parece que es muy absurdo y es a lo que están cayendo estas campañas, esto de repetir, ¿no? AMLO o narcopresidente AMLO 1, narcopresidente AMLO 2, narcopresidente AMLO 3, pues va a terminar por desgastarse y yo pienso que esa era la estrategia, ¿no? Sacar esto, a ver si pegaba y pues si pega, pues irse con eso durante toda la campaña. En el 2006 fue López Obrador es un peligro para México y ahora yo veo que dices tú, ya tomaron como que la línea va a ser narcopresidente. Y de hecho está pegado un poco a lo de que vamos a tener en el siguiente bloque hablar de la marcha, pero ya en la marcha, en la concentración, se decía narcopresidente. O sea, ya se estaba diciendo eso, ¿no? La gente estaba gritando narcopresidente. ¿Tú piensas que por ahí va a ir la campaña? ¿Ya se está orientando a que ese va a ser el punto más fuerte de la guerra sucia a partir de, bueno, ya a partir de ahora, pero bueno, más formalmente a partir del 1 de marzo? ¿Cómo lo ves, Azul? No, sí, yo creo que es algo que se ha venido construyendo, de hecho, desde diciembre del año pasado. Bueno, lo han intentado construir, si recordamos un poquito lo que pasó en Tamaulipas y cómo en distintos momentos han querido insertar la figura del presidente o de Morena en una relación con el narco, pero ahorita creo que, o sea, ¿cuál es el propósito siempre de esta campaña? Un poquito emparejar el tablero, ¿no? Exacto. Entonces dejemos de hablar de Genaro García Luna, dejemos de hablar de Felipe Calderón. Él ya no es presidente y fíjense cómo todos son iguales, nada más que ahora está en el gobierno y está en el poder y además está al frente de un gobierno que va a estar en medio de unas elecciones. Entonces son dos cosas, emparejar por un lado y por otro lado también no nada más querer desacreditar ni a Morena ni a Claudia Sheinbaum, sino desacreditar por entero a las elecciones. Es decir, si hay un elemento de narcotráfico presente en las elecciones, eso es un muy buen espacio para decir impugnemos esta elección, porque entonces no valió nada, porque está metido el narco ahí. Yo creo que esa es la tirada que se está teniendo desde diversos sectores en Estados Unidos, factores de poder, y ahí están las energéticas, y está la DEA, y están junto con la derecha aquí, y por eso a mí sí me parecería preocupante, independientemente de lo ridículo que es, porque no sería la primera vez que hicieran una cosa así, lo hemos visto en América Latina. Sí. Entonces sí, por supuesto, creo que es lo que ahora van a jugar, un poco claudicando a querer disputar en la arena electoral dos proyectos que claramente uno de ellos no está pegando, la candidata no está pegando, entonces ¿cuál es la mejor salida que tenemos? Vamos a desacreditar la elección. Pero eso es justamente lo peligroso, porque lo que estamos viendo son varios frentes de ataque, ¿no? Puede ser la guerra sucia con el crimen organizado. Nosotros hemos hablado aquí, aunque usted no lo vea, del propio crimen organizado haciendo una campaña abiertamente de violencia en ciertas zonas del país para golpetear, para desestabilizar. Y entonces, si se unen, pueden tener un efecto o no pueden tener un efecto. Lo que yo veo es que lo que se decía en las redes sociales ya lo vemos en las calles. Ya lo vemos en una concentración exitosa, hay que decirlo, en donde ya se está diciendo esos trending topics ya están en la calle con ese grupo, pero ya se está diciendo. Pero sí veo que hay muchos frentes. Ahora, Azul dice algo que tiene que ver, que no se ha hablado mucho con respecto a la anulación. Una nota que salió la semana pasada y que no se dijo en muchos medios fue que el tribunal decía que se podían anular elecciones si se comprueba que el crimen organizado tiene una influencia en el resultado. Entonces, no vaya a ser, porque somos mal pensados aquí, que en ciertas regiones lo que busquen justo sea eso. A lo mejor no entera la elección presidencial, pero en ciertas zonas para quitarle votos y no lograr el plan C. Digo, esa puede ser una primera hipótesis. ¿Cómo ves? ¿Cómo se está? Ahora sí ya estamos viendo más forma, porque antes decíamos, no hay manera, no hay campaña, no lo están haciendo bien, ridículos, todo se les cae, todo les sale mal. Yo ahora no veo que sea así. Yo ya veo más estructurada cómo viene la campaña. ¿Cómo lo sientes tú, Ulises? Hemos hablado aquí en este programa reiteradamente de que precisamente ante la falta de propuesta teníamos que estar muy atentos a qué era lo que iba a hacer la derecha y de qué eran capaces con todos los grandísimos recursos económicos que tienen para poder desacreditar
a la Cuarta Transformación, al Proyecto de Nación y a la candidata entrante, ¿no? Y ya lo estamos viendo en este momento. Lo que pasa es que no sabíamos por dónde iba a llegar. Así es. No sabíamos que iban a exhumar una investigación más que muerta, que evidentemente no tenía ningún sentido continuar y por eso la DEA ya no le dio ni recursos ni viabilidad, y que cuando le preguntan a Tim Golden que por qué no se continúa una investigación tan preciada para el Departamento de Estado de Estados Unidos y para sus agencias antidrogas, dio una respuesta prácticamente ridícula, diciendo, es que les dio miedo a los del Departamento del Estado que México se fuera a enojar. Sí. Y digo, ¿de cuándo acá? Ahora no, ahora resulta, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que la parte más peligrosa aquí, que también la hemos estado cuestionando aquí dentro de estas mesas durante los últimos meses, es esto, que el crimen organizado en efecto pueda desestabilizar supuestamente a nombre de Morena, por ejemplo, porque ese trabajo bien lo pueden hacer, y presentarse como golpeadores, es decir, hacer montajes en donde ellos se presentan, ¿sí?, como forma de presión y de intimidación a candidatos de Movimiento Ciudadano, del PAN, del Frente Opositor, para que pueda haber una noticia y para que pueda haber una evidencia de que esto está sucediendo. Y lo que está comentando Azul viene muy bien también con las visitas que está haciendo Xochitl a la OEA. Claro. Es la Organización de Estados Americanos la que puede mover internacionalmente a una comunidad internacional relacionada con la justicia para poder presionar no solamente al descrédito de la Cuarta Transformación, del proyecto del actual presidente y de la candidata entrante, sino también poner en riesgo la credibilidad de la elección. Yo veo difícil realmente que lo logren, porque no tienen evidencia suficiente como lo están haciendo ahorita. Tendrían que sembrar muchas cosas, es decir, ahorita lo que están es metiendo la duda para disminuir los votos, pero de que el crimen organizado sí puede actuar y hacer un montaje de presión y decir que están actuando, o dejar claro, entre comillas, que están actuando por parte de Morena, por encargo de la derecha, eso sí puede ser un riesgo y un peligro. Sí. Tú como, a ver, Azul. Nada más rápido para cerrar eso. Es cierto lo de la falta de evidencia, pero nada más recordemos que en otros momentos ha habido también falta de evidencia de situaciones que han generado una intervención por parte, por ejemplo, de la OEA de Estados Unidos, y ahí está el caso de Bolivia. ¿Cuál fraude hubo? Después se tuvieron que disculpar y sin embargo el golpe de Estado ya había estado ahí, ¿no? Entonces, digamos, por eso es importante estar hablando de estas cosas, porque de alguna manera lo único que puede neutralizar una situación como esta es que haya una conciencia masiva de que esto está ocurriendo. Bueno, de eso vamos a hablar al regresar de nuestra primera pausa. Ya volvemos. Pues estamos de regreso y vamos contigo, mi querida Karen. ¿Cómo ves? Sí, creo que mucho tiene que ver lo que acaba de precisar esta Azul, pero también está la confianza que se tiene en el Poder Judicial de nuestro país. Sería un tanto ingenuo creer que toda este entramado que está generando vaya a pasar por las pruebas que pida el Poder Judicial, y más en esta crisis que se está viviendo a lo interno de este poder. Pero algo que me parece interesante, bueno, son dos cosas. Lo primero es que la semana pasada Marco Cortés ya hizo una conferencia en la que dijo públicamente que hay candidatos del PAN que se están bajando, que están dando un paso al costado, ¿no?, por amenazas del crimen, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Y podría ser un elemento más que suma a toda esta estrategia que están generando. Y lo otro es que se está intentando hacer una campaña que busca un llamado al olvido, o que buscan apostarle al olvido, porque lo tenemos presente aquí. ¿Quiénes son los que encabezaron una colusión con el crimen organizado en los gobiernos? Bueno, pues uno es el claro ejemplo de Felipe Calderón y su secretario de ese momento, Genaro García Luna. Pero no nos vayamos tan atrás. No hay que olvidar todo el proceso que se vivió hace 2 años con Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca todavía está presente y se está haciendo este llamado al olvido por parte de la oposición para que ahora recaigan sobre el presidente López Obrador, o sobre todo este movimiento que lo representa y que busca la continuidad, estos señalamientos de que hay
intereses del crimen organizado dentro, o que son ellos quienes lo están encabezando y representando, haciendo alusión, justo concuerdo, a que todos son iguales, a que no hay nada de diferente en este gobierno y que es igual o peor que los que ellos encabezaron, aunque no digan que pues están estos señalamientos y estos procesos abiertos en contra de muchos de sus principales referentes de hace unos años. Sí, eso creo que es importante. Ahora, yo quisiera que me dieran su opinión con respecto a la respuesta. Y cuando hablo de la respuesta, tal vez estoy hablando de la campaña, de los medios independientes, de todos los que podrían hacer un contrapeso a esta campaña mediática. ¿Qué es lo que tiene que pasar con respecto a esta guerra sucia? Yo me acuerdo que en el 2006, y me lo contó alguien que, por cierto, colaboró en este espacio al principio, en la primera temporada, que le decían a López Obrador, respondamos de manera más contundente y más fuerte, ¿no?, ante lo que decían que nos iban a convertir en Venezuela, que iba a ser un peligro para México, y que López Obrador siempre dijo, no, confío en el pueblo, no nos va a hacer mucho daño. Obviamente el 2006 ha quedado lejos, el nivel de concientización, politización, información ya ha crecido mucho, el pueblo ha madurado mucho en ese sentido, pero ¿ustedes piensan que lo que vendrá será una campaña de parte de las izquierdas o del bloque progresista de confrontación? Y si es así, ¿es la mejor manera de que enfrentarlo, o apegado a sus principios, a su proyecto, a lo que ya se ha logrado y a lo que viene como el segundo piso de la transformación? ¿Cómo piensas que va a venir o tendría que ser la respuesta de las izquierdas o del bloque de transformación en esta campaña de guerra sucia? Bueno, yo creo que los contextos son muy distintos a 2006, cuando no había un acceso a redes sociales como existe ahora, los espacios en televisión, ¿no?, las televisoras pues estaban completamente cerrados, era mucho más complicado. Ahora me parece que sí hay una respuesta, además está la mañanera, que es un ejercicio muy importante, y además pues estas campañas son contra Morena, son contra Claudia Sheinbaum, pero el destinatario, digamos, la fuerza que le están poniendo es contra Andrés Manuel López Obrador. Creo que incluso, le ha servido al presidente para decir, miren cómo me están diciendo, miren cómo está esta derecha. No sé, también porque habría que valorar. Yo sí creo que la derecha completamente ya dio por perdida la elección presidencial, ¿no? Entonces ellos están jugando a que no se logre el plan C. Y a debilitar los votos el punto. Caer, me parece, en el discurso, ¿no? Decir, no somos narcos, yo creo que el debate está por otra vía. Van a seguir estos ataques, sí van a calar, porque pues hay gente que es de derecha, que es conservadora, que odia a Andrés Manuel López Obrador, una racionalmente y otra la odia irracionalmente. Y estas campañas yo creo que van a continuar. Habría que ver hasta qué punto van a llegar en las acciones, ¿no?, que van a establecer. Pero, sí me parece que hay como varias vías. Hay que recordar también esta reunión que hizo Xochitl con Felipe Calderón en España. Hay que recordar quién es el que está ahorita coordinando la comunicación, ¿no?, un calderonista que además está muy empapado de guerra sucia. Y yo creo que sí va a profundizarse la guerra sucia, pero no sé, a mí me parece que Morena no debería de caer en el juego, decir no somos narcos, y entonces está respondiendo, porque al final quienes llevan la delantera electoralmente en las encuestas, pues es Morena. Y veríamos entonces en las encuestas si se debilita o se empezó a permear esta guerra sucia. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Crees que esta campaña sí vaya a permear en la gente? Porque sí, hay un grupo, como dice Jorge, de personas que todo lo que digan y todos los trendings se lo creen y ahora ya lo corean en las plazas, ¿no? Sí. Pero también hay un grupo que hay que aceptar vulnerable a la violencia, que sigue siendo vulnerable a la violencia, que cuando escucha este tipo de cosas puede... Que quiere buscar explicaciones, efectivamente, y que está en una suerte de lugar intermedio en donde también sí es vulnerable a esa información. Por eso creo que, digamos, la respuesta tiene que ir en varios niveles. Por un lado, hay que ubicar, digamos, el contexto, las agendas que hay, un poco la historia, recuperarla, eso es muy importante.
pero sí creo que hay una parte de la población a la que es muy importante, primero por derecho a la información veraz, ¿no? No decir no somos narcos, sino a mí me parece que la respuesta del presidente es muy acertada, decir, bueno, ¿y cuáles son tus pruebas? ¿No? Y entonces hablemos de lo que estás presentando como pruebas. Y sí desmantelémoslo porque, o sea, sí hay gente muy vulnerable de todas maneras porque está frente a una situación de violencia o porque está siendo bombardeada permanentemente por estos otros medios de comunicación que son la mayoría que están sobre este discurso. Ves ahora, y lo vamos a ver ahora que hablemos de la marcha, hay gente que por más que una cosa nos parezca a nosotros absurda, se la creen completita. Entonces, esa información que, digamos, contrapone lo que cotidianamente se está diciendo en términos de mentiras, y más con una cosa tan grave, creo que sí permite que, digamos, hay gente que está muy dispuesta siempre a creer lo peor, ¿no? Porque eso embona, digamos, con una creencia anterior y con una ideología que es en la que quiere situarse. Pero hay también una gran cantidad de gente que eso permitiría que no se ajustaran y no necesariamente se dieran a una cosa pues que ya es no solamente impune, sino es antiética y antimoral. Y no todo el mundo está dispuesto a caer en eso, ¿no? Sí me parece importante. Veremos, como un examen de guerra sucia, ¿no? Veremos si el pueblo supera esta prueba, porque yo sí veo una campaña muy feroz y muy fuerte que ya no solo queda en las redes sociales. ¿Tú cómo lo lees? ¿Cómo lo ves, Ulises? Sí, y pienso que no es lo último que vamos a ver. Estamos solamente en el inicio de todo el aparato tremendo y formidable que son capaces de manejar. Ya hablaremos más de esa estrategia cuando nos toque hablar de la marcha. Pero evidentemente vamos a verlo desde el punto de vista de los electorados, ¿no? Hay núcleos duros o votos duros que ya no se van a mover. Yo me atrevo a decir que muchos de los que estuvieron en el Zócalo ayer pertenecen a núcleo duro que reciclan la misma información y que solamente cae en ese sesgo cognitivo de confirmación que le dicen, ¿no? ¿Cuál es el electorado aquí, el flotante y el indeciso? Y que es el que es permeable precisamente a toda esta información y que no precisamente tiene una posición política predeterminada, pero es como una moneda al aire el que esté expuesto a estas cosas, incluso aunque esté muy despolitizado en los términos más básicos que eso quiere decir, es decir, que la gente que dice no me interesa la política y de repente puede ver sin también interés en la información, si también interés en los periódicos, si también interés en programas de análisis, no simplemente es lo que tiene ahí, puede decir, bueno, si dicen que este señor tiene relación con el narco, pues entonces no me conviene votar por él. Todo eso tiene que pasar, es un asunto realmente difícil. La derecha tampoco la tiene fácil para poder conquistar a ese electorado flotante o a ese electorado indeciso. Y lo que ellos aspiraban de manera muy fuerte desde el inicio a generar eran arrepentidos en la Cuarta Transformación, es decir, robarle precisamente a los cuadros duros de la Cuarta Transformación una parte de su electorado a través de la presentación. No ha sucedido, pero sí la tienen difícil porque para que tú asumas tienes que ser una persona politizada de alguna forma, aunque sea por modelamiento de la derecha, para que tú puedas asumir y reciclar el hecho de que haya una relación del presidente con el narco, ¿no? Y la verdad es que mucha gente está muy despolitizada, toma sus decisiones, eso sí, ahí tiene un poco de razón Xochitl, toma sus decisiones de última hora y entonces están enfrentando un gran problema, pero sí puede ser que echen la red y que algunos peces que nosotros necesitamos urgentemente para el plan C, se vayan ahí. Y eso es lo que ellos quieren, quedarse con las 2/3 partes del... Porque, a ver, tenemos la idea, no decíamos aquí, planteamos, no hay pruebas, está basado en dichos, ¿no? En montajes, posiblemente, o lo más posible. Pero además tenemos una realidad. Si se dice que el presidente López Obrador fue financiado por el crimen organizado y ahora como presidente protege al crimen organizado, y entonces ves masacres, la del fin de semana en Jalisco, ¿no? Masacres. Entonces, sí hay una parte de este indeciso que puede conectar todo esto para creer que justamente, pues sí, lo está protegiendo López Obrador y miren, por eso hacen masacres y por eso están matando jóvenes, porque la masacre de Jalisco es de jóvenes, que también ya se ha repetido en otros lugares que son jóvenes. Entonces, creo que esa parte sí es complicada y sí le tendremos que poner mucha atención
a esa parte que sí puede, como decía Ulises, tal vez jalar por el miedo a decir, no, pues mejor no voto por el partido de este señor, ¿no? Sí, es que el tema de la violencia es uno de los más sensibles porque es el que pega en el día a día a las personas, a los mexicanos, a las mexicanas de las diferentes latitudes. Y el que se esté buscando que se posicione la palabra o que se relacione la palabra López Obrador, presidente, Morena, con violencia, es una estrategia creo que de las más inteligentes que ha tenido en este último momento la oposición, porque está apelando justamente a las representaciones, el cómo se configura la realidad y cómo la gente entiende o le hace sentido a la realidad. Ahora, ¿de qué manera hacer frente a estas narrativas que están buscando imponer o que ya están dando a conocer en los diferentes medios de comunicación, corporativos principalmente? Pues creo que el mejor elemento o la mejor arma para responder a ello es explicando con datos duros de dónde viene esta violencia, quién ha originado esta violencia, cuál ha sido el curso de construcción de la violencia y por qué estamos hoy en donde estamos. De esa manera se da una respuesta mucho más inteligente a solamente responder diciendo, no, nosotros no somos narcos, no, ellos son los narcos, sino que se dan elementos también de análisis a la población para que se quede también justamente arraigado en las representaciones del cómo se está entendiendo la realidad de nuestro país hoy en día. Un ejemplo, brevemente. El tema de algunas poblaciones que han sido desplazadas derivado de la violencia. Bueno, muchas de estas poblaciones se dedicaban hace 20, 30 años al desarrollo rural, es decir, trabajaban en el campo, su medio de producción era lo agrícola. Se desatendió el campo, se desatendieron estas poblaciones y como consecuencia hubo una migración que dejó en vulnerabilidad a estas localidades. Esto viene de años atrás, no es resultado de la administración del presidente López Obrador. Y al explicar esto, se tienen más elementos. Sí. La pregunta sería, ¿quiénes y cómo puedes estructurar esta narrativa, ¿no? O esta realidad, justamente, pero lo quiero comentar ahorita con Azul, después de la pausa, porque ya tenemos que irnos. Estamos de regreso. Y el presidente lo ha estado diciendo, Azul. Es como el mundo al revés, que esa es la idea, ¿no? Que quieren ellos decir que los narcos están de este lado y no ellos, que ellos no fueron los que entregaron territorio y no entregaron al país, que ellos no fueron los que entregaron el país al crimen organizado. ¿Cómo poder contrastar algo en donde sigue habiendo violencia? En donde hoy en día siguen siendo asesinados 70, 80 personas. O sea, es complicado esto, aunque sabemos que de raíz no viene de aquí, evidentemente, que lo que ha empezado este gobierno es un proceso de pacificación muy profunda, que pasa con algo que es extremo y que si viviéramos en un país de libre información, se podría analizar en todos los espacios. El rompimiento del pacto nacional que tenía el gobierno con el crimen organizado, desde el momento de su productividad y de su fabricación. Si nosotros nos damos cuenta, lo que ha pasado en este gobierno, y que esto abone a esa narrativa, es el desmantelamiento como nunca de laboratorios, de lugares en donde se fabrican la droga. Entonces viene un rompimiento del pacto que inicia desde el momento en que empiezas a desmantelar la fabricación de la droga y empiezas a afectar las líneas de distribución. Por supuesto que se ha hecho algo radical en este gobierno, pero mientras siga habiendo violencia como parte de una dinámica de violencia que ya la tenemos o como parte de una estrategia de ciertos cárteles de la droga que responden a intereses políticos hoy representados por el PAN y por el PRI, va a ser complicado que esos sectores se convenzan de que los malos sí han sido ellos y ellos son los que generaron esa violencia. ¿Cómo ves? Sí, a ver, eso por un lado, pero además como hay que entender también que la única fuente de violencia, y esto no funciona como si fueran una isla, es las redes criminales que tienen que ver con la droga. Hay muchísimas otras fuentes de violencia y por eso esto que estabas comentando es importante no nada más para poder entender de dónde venimos y cómo es que se han conformado, sino a dónde queremos ir y por qué entonces ahora estamos proponiendo que aquellas cosas que
mantienen suspendida la posibilidad de seguir avanzando en la pacificación del país, están suspendidas porque hay grupos que quieren que estén suspendidas. Claro. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del Poder Judicial. O sea, una gran fuente de violencia tiene que ver con la impunidad de un Poder Judicial que todo el tiempo está actuando en función de intereses privados, en función de intereses del crimen organizado. Y el crimen organizado no son los capos, no son los narcos, no son los que tienen que ver con la droga, tienen que ver con el dinero en este país, tienen que ver con los recursos naturales en este país. Entonces, creo que también se trata de ver de qué manera avanzamos en la imposición de una otra agenda, no nada más hablar del narcotráfico, sino hablar de qué país queremos construir, y ahí están las 20 reformas y ahí está el plan C, precisamente, ¿no? O sea, es por qué estamos queriendo avanzar en elevar a rango constitucional, que se prohíba, que se den concesiones, que los recursos estratégicos no se vean secuestrados por ciertos sectores, el agua, digamos, ahí hay temas que son fundamentales y que también tienen que ver con la violencia, porque han estado secuestrados por mucho tiempo con la anuencia de los partidos políticos que ahorita están en la oposición, ¿no? Claro. Y lo mismo con el Poder Judicial y lo mismo con el proceso de democratización del país. Creo que hacia eso hay que avanzar. ¿Cómo lo construimos? Pues se construye. Yo creo que Morena tiene una gran responsabilidad ahí, los partidos que están con Morena, con sus militancias, con un involucramiento y una cercanía muy clara con la población en esa construcción de cómo vamos avanzando ahí. Y evidentemente hay algo que es muy identificable en este momento, que es a través del voto vamos a poder avanzar en eso. Pero luego hay muchísimas otras cosas que hacer en esa construcción también, ¿no? Sí, por supuesto. Eso que decías del Poder Judicial es toral para la pacificación. O sea, no solamente queremos la reforma del Poder Judicial por el simple hecho de todos sus lujos y todo lo que hemos visto y hemos aquí mismo documentado, sino también porque es parte importante para un proceso de pacificación que inició en 2018, pero que no puede encontrar la manera de resultado como la queremos si tenemos un poder judicial como lo tenemos en estos momentos, o jueces literalmente comprados y funcionando para el crimen organizado. No solo como tú bien lo dices, no solamente el narcotráfico, sino todo lo que significa el crimen organizado. ¿Cómo ves esa parte? Sí, no, indiscutiblemente, o sea, el Poder Judicial, además es parte, o sea, estas reformas son parte de la profundización de la Cuarta Transformación. O sea, un país como el nuestro, o sea, no puede terminar con esta cuestión de la impunidad, con esta cuestión de las relaciones que hay entre el Poder Judicial o de ciertos jueces con el crimen organizado, si no hay una reforma de fondo, no solamente al Poder Judicial, también a la cuestión electoral, a muchos otros temas que se han planteado. Entonces sí me parece que por esa vía es por donde se debe de caminar. Y ese es el gran reto también, ¿no? Creo que de la comunicación de Morena, de la comunicación de los medios que coinciden con Morena o con el proceso de transformación, ¿no? O sea, evidenciar o mostrar que en esta elección no solamente se juega una candidatura presidencial, no solamente se juegan diputaciones, sino que se juega una profundización de un proyecto de nación en contraposición a otro proyecto que está completamente desdibujado, pero que tiene ciertos elementos, que es la continuación del saqueo, la continuación de los privilegios para ciertos grupos empresariales. Entonces sí es muy importante que quede esa narrativa. Y yo creo que los discursos que van a intentar establecer las estrategias de la propia oposición van en el sentido de estigmatizar a este proceso de transformación como un proceso, o ya sea de que somos lo mismo, ¿sí? Entonces no vale la pena, es lo mismo, o peores. Ahora, hay una cuestión que se me hace muy interesante de cómo en el 2018 la candidatura Andrés Manuel López Obrador logró, digamos, tener como un dique ante esta guerra sucia, que afectó, por ejemplo, cuando trataron de relacionarlo con Rusia y con Putin, pues él salió, ¿no?, en el submarino, y el Andrés Manuelovich, ¿no? O, por ejemplo, Pejelix, que recuerdas que era la página que en 2018 quería vincular al narco a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que van a continuar con estas campañas, van a ser muy rudas y van a ser muy intensas, porque lo que sucedió con los hashtags en Twitter de narco presidente AMLO
se gastaron muchísimos recursos y van a continuar gastando mucho. Sí, es que y antes de pasar ya al último, al siguiente tema, que va muy pegado, ¿no? Pero vamos a pasar a hablar sobre la marcha, algo que quieran apuntar Karen y Ulises, pero yo sí quiero proponer que lo que significan esas 20 reformas constitucionales del presidente López Obrador es prácticamente el arrebatar por completo las estructuras que todavía continúan en muchas zonas totalmente cooptadas y manejadas por todos esos poderes fácticos que desconoce Xóchitl, pero que nosotros sabemos muy bien quiénes son, en donde entra, pues sí, el crimen organizado, la oligarquía, los potentados, los intereses extranjeros. Sí. Entonces es por eso que van a meter toda la carne al asador en la guerra y van a ser capaces de hacer todo lo necesario, porque esto significa, en esencia, y lo he dicho, más que una transformación, una fundación de una patria nueva. Y eso es verdaderamente trascendental para el futuro de las siguientes décadas del país. Algo rápido sobre este tema que quieran apuntar. Brevemente, a ver, hay una tarea importante de Morena y de los partidos que están aliados a Morena, y mucho va a tener que ver con el trabajo territorial. Morena tiene una estructura territorial importante que tiene presencia en todos los estados, en todos los municipios, en cualquier calle inclusive. Esa estructura territorial tiene una labor importante de convencimiento porque es el primer acercamiento con los ciudadanos por parte del partido y representan este primer paso para acercarse a sobre todo estos votantes indecisos de los que se hablaban. Creo que desde aquí se puede hacer una labor importante justamente para contrarrestar toda esta campaña tan violenta y se podría tener un ejercicio interesante. Y otro, brevemente, es desde los medios de comunicación que no están al servicio de los intereses del capital. Vemos que por parte de estos medios hay una coordinación. Inclusive las notas que quieren lanzar, las lanzan el mismo día, tal vez en diferente horario, un poquito diferidas, pero el mismo día con las mismas estrategias, y hay una coordinación, hay un diálogo. Sería importante que se tuviese ese mismo diálogo por parte desde la comunicación que no está a merced de los grandes capitales, ¿no? Díganse mexicanos o extranjeros o inclusive propios del crimen organizado. Eso sería un paso importante para tener una mayor estructura en cómo se dice lo que se quiere decir y cómo se están planteando otras estrategias para responder a las campañas de violencia. Eso del diálogo me parece muy importante porque lo que estamos viendo es un diálogo entre sí los potentados, entre los medios de comunicación, pero también el crimen organizado. Lo que estamos viendo es que puede haber un diálogo y una campaña sincronizada entre estos tres factores. Hoy se dice, por cierto, en Milenio, que las farmacéuticas están pasando charola para poder justamente hacer guerra sucia en contra de López Obrador, y que ya hubo una reunión en donde justamente ya están tomando cartas en el asunto para que todos estos intereses farmacéuticos que fueron afectados, por supuesto, porque en este sexenio se ha afectado la corrupción, pues ahora sí salgan a votar con la guerra sucia y sean los que patrocinen entonces los mensajes. Algo rapidísimo. Rapidísimo, precisamente. La narconarrativa siempre ha sido un instrumento de control ideológico y territorial para no poner atención o para desviar la atención sobre los más profundos métodos de expolio, como son las farmacéuticas y los cárteles industriales de todo tipo que se mueven supuestamente dentro del marco legal y que llegan a utilizar a los grupos del crimen organizado como brazos paramilitares. Entonces, el seguir con el narcopresidente es una estrategia de poner el narco en el centro de la agenda terrorista internacional que se trae desde las potencias occidentales hasta instancias nacionales para desviar la atención de los verdaderos métodos de explotación y despojo. Y en el mundo entero, acuérdense que después de lo del 11 de septiembre fue esa narrativa del narcoterrorismo y en nuestra región latinoamericana el crimen organizado, ¿no? Así es como se cuenta esta historia. Pues bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos porque todavía tenemos el tema de la marcha fifí o a favor de la democracia, no sé cómo decir. Regresamos. No estamos aquí reunidos para apoyar o para criticar a ninguna candidatura. La verdad, decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Decidimos venir. ¿Qué? Con
¿Cómo? Ahorita están diciendo que esta marcha es a favor de Xóchitl. Eso es falso. Claudia, Clara y Andrés chinguen su madre los tres. Por Xóchitl Gálvez. Por Xóchitl. No estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Ay, no seas ridículo, por favor. Está siendo atacada por ese movimiento tan horrible que se llama la 4T. A la verga. Estamos en contra del fascismo que quiere instaurar nuestro señor presidente. Estoy totalmente en contra del loco de allá arriba. A mí sí me preocupa muchísimo estos rumores de la relación del narco con el presidente. Vamos a la dictadura. Bueno, yo le doy una importancia similar a del 68. Todo indica que vamos hacia una dictadura. Tenemos derecho y apoyamos a Obrador mutuamente porque es un buen presidente y ayuda mucho al pueblo mexicano. Y yo digo que si los fifís están aquí en la marcha, pues es porque les están quitando los impuestos, lo que realmente les toca pagar. Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quiénes nos gobiernan y representan. Entonces no está en riesgo la democracia. Claro que no. Democracia no son solo elecciones libres. Significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente. Y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. ¡Oh, pobrecito! Se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, un que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca. Por eso estamos aquí, para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Bien, pues estamos de regreso y vamos a entrarle al tema de esta marcha, que a mí sí me parece interesante, Azul, que sea una marcha en la que de inicio y de raíz no pueda ser sincera y no pueda ser con las intenciones, o no se puedan decir las intenciones reales, ¿no? Que se tenga que inventar todo este cuento ridículo que no está acoplado, que no tiene sentido en la realidad, de la que no tenemos democracia, de que no va a haber voto libre, de que la gente no puede expresarse libremente, y que no se pueda decir que es una marcha anti Andrés Manuel López Obrador. Y pro Xóchitl, y que es justamente no solo contra López Obrador, sino con todo lo que López Obrador ha representado a partir de 2018. De raíz me parece que es terrible que no puedan estar orgullosos de su ideología y no puedan decir de verdad qué es lo que defienden. Es terrible, pero es lógico, digamos, si uno ve de qué manera... Nada más hay que ver las encuestas, pero si te vas más allá de las encuestas y de lo poco que ha podido crecer, digamos, la candidatura de Xóchitl Gálvez, arropada por esos partidos políticos donde también, si uno ve más a profundidad de esas encuestas, cada vez que hablan de los partidos es un descrédito absoluto del PRD, del PRI y del PAN, pues entonces uno sí se explica cómo esa historia que quieren borrar, entonces ahora la tienen que arropar de una otra cosa, de un halo, de una causa, que, o sea, uno lo entendería si no fuera porque es tan burdo. ¿Tan burdo por qué? Porque hablan, está para analizarse cada parte del discurso de Lorenzo Córdoba, porque habla de la democracia como una democracia que es de ellos, que la creó prácticamente el INE o estas instituciones, no un concepto de democracia que es más amplio y que además estaba, digamos, inserta en el pacto social que se planteó desde la revolución. Eso está completamente afuera. Toda la cuestión social que va asociada con la democracia, eso no existe, no importa el proceso social que ha venido sucediendo en nuestro país durante décadas, a pesar incluso de esas instituciones que ahora están defendiendo, que fueron creadas a partir de los pactos políticos cupulares de los partidos políticos, ¿no?
eso por un lado, además hablar también de instituciones como el Poder Judicial, de la Constitución, una Constitución que ha sido maniatada a partir también de pactos cupulares y en donde todo el tiempo ellos están asumiendo que están hablando de un conjunto cuando en realidad están hablando de una minoría, de ciertos intereses de esa minoría que son las que están viéndose afectadas y amenazadas por estas propuestas de reforma que se van a dar. Entonces, digo yo, es burda la defensa de una democracia de quienes siempre han estado en contra de la democracia, en contra de la participación. Es burdo la defensa de una constitución de quienes han venido destrozando la constitución en lo que fue su pacto inicial, social, amplio. Y por otro lado, sí comprendo por qué se quiere hacer eso, por qué se hace de esta manera para dejar fuera lo que es el descrédito absoluto de 3 partidos políticos que han sido los que hicieron todo esto, ¿no? Pero entonces, digamos, de manera redonda, pues es muy lamentable porque cuando se dice estamos en una marcha que es ciudadana, que por supuesto no es que no hayan ido ciudadanos, pero la convocatoria no fue ciudadana, fue eminentemente partidista, pro Xóchitl, anti Andrés Manuel López Obrador, y de parte de las mismas organizaciones que ya conocemos y que están alineadas con un poder judicial que está en resistencia y con ciertos grupos dentro del INE que también están en resistencia y una oligarquía. No es ciudadana, pero se le quiere dar ese halo como para poder decir tenemos una causa. Sí, y además que sí es cierto, me está recordando mi querida producción que ni siquiera fue marcha, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Porque se había dicho marcha y fue más bien una concentración que hubo ahí. Eso que dices de la democracia es muy importante porque incluso en el título no fue marcha por la democracia, sino por nuestra democracia. Entonces ese nuestra me parece muy interesante. Ahora, una democracia ajena al pueblo. Cuando ellos vivieron esa democracia ajena al pueblo, fue una democracia que empobreció, que saqueó, que creó la desigualdad que tenemos y que creó completamente la pobreza. No podríamos decir que vivíamos en una democracia si estábamos fabricando tantos millones de pobres, ¿no? Contrario a lo que ahora está pasando, una democracia que no se hizo por sus instituciones, sino por el camino que se hizo el mismo pueblo, la misma sociedad, que a ellos les gusta decir sociedad, para justamente cambiar realidades que estaban muy jodidas a partir del plan que ellos y el gobierno que ellos establecieron desde los 80s. ¿Cómo ves esa parte de la democracia, la defensa por la democracia? Es una desfachatez intelectual, ¿no? Ahí en el video estaba Krause, ¿no? Enrique Krause, relacionando el movimiento del 68 sí. Al triunfo de la democracia que es de ellos. Porque además ellos se crearon las instituciones y se apropiaron de esas instituciones. Y en eso tienen razón, ¿eh? Democráticas, o sea, esas instituciones electorales. Sí. O sea, ellos ahí estuvieron, ¿no? Impidieron que hubiera procesos democráticos más profundos. El caso del 2006 es evidente, ¿no? Cuando el INE y el entonces Tribunal Electoral actúan de una forma, pues, terrible. Entonces, sí es una cuestión. El discurso de Lorenzo Córdoba es ilógico. Por un lado, el peligro del autoritarismo, que además es la misma cantaleta, ¿no? AMLO dictador, AMLO autoritario, todas las instituciones que creamos están en riesgo. Pero por otro lado, admite que pueden ir a votar, porque al final también esa pues, concentración fue para movilizar el voto anti-AMLO, quitándole a los partidos políticos, al PRI, PAN y PRD, e incluso a Xóchitl Gálvez. O sea, vota no por ellos, sino vota en contra de Andrés Manuel, que esa es como la salida. Vota rosa, no votes ni rojo, ni amarillo, ni azul. Entonces, la apuesta de ellos es a movilizar a esa población anti-AMLO, anti-Morena, y entonces se asume, ¿no? Como la ciudadanía está en contra del autoritarismo de Morena, porque además, pues incluso el propio término, no utilizan pueblo, siempre utilizan ciudadanía, sociedad, ¿no? Sí. Por eso digo, una democracia ajena al pueblo. Ajá, por supuesto. Pero además, también ves a los intelectuales de la derecha, y yo ayer, Enrique Krause, le dije, ¿cómo es posible que diga esta cosa? Sí, o sea, cada vez más no me lo reducidos. creía, sí. ¿no? Y dices, bueno, pues, o incluso a Aguilar Camín, que de repente dice cada cosa, o sea, están completamente descolocados, fuera de lugar y sin ningún tipo de reflexión más o menos seria. El que Lorenzo Córdoba fuese el único orador en la concentración del día de ayer es porque representa todas estas instituciones que
ellos todavía buscan defender y en donde todavía se tiene influencia, ¿no? La oposición todavía tiene cierta influencia o poder inclusive del Poder Judicial, del INE, en una parte, como ya mencionabas, y eso fue lo que vimos en el discurso. Si analizamos a detalle el discurso de Lorenzo Córdoba, que sí también da para hacer todo un programa de su análisis semiótico, lo que yo noté y las lecciones que rescaté es que se buscaba estar en contra, o se hacía énfasis en que había una regresión autoritaria de un partido hegemónico y que era una marcha que ponía en riesgo instituciones que, ojo aquí, defienden a los mexicanos, cuando el Poder Judicial ha defendido a la mayoría de la población. Al contrario, el Poder Judicial ha sido este poder que frena reformas importantes que reafirman la soberanía de un sector esencial de nuestro país, como es el eléctrico, y que la para. Cuando el Poder Judicial ha defendido casos de impunidad, de situaciones lamentables como feminicidios o cualquier otro tipo de atentados en contra de la población, o cuando hemos visto que el INE antes de la última etapa se pusiese del lado de la población y de la defensa del voto mayoritario. El 2006 es el mejor ejemplo, ya lo mencionaba Jorge, en el que el INE, entonces IFE, pues demostró de qué lado estaba y no era una institución que defendiese a los mexicanos. Es decir, en esta marcha se concentraron todas las demandas, concentración, que no fue marcha, estuvieron todas las demandas de la oposición canalizadas con Lorenzo Córdoba, que ahí también me pareció importante porque se destapa ya, contrario a lo que estuvo diciendo todos los meses anteriores, que él no iba a ser una figura que representase o que encarase a la oposición. Bueno, pues ayer estaba ahí en la marcha convocada por Claudio X González, siendo el único orador y quien estaba aglutinando todas las demandas de la oposición. Eso me parece importante. Y por último, concluyo con esto. Fue una marcha totalmente hipócrita, una marcha que se decía partidista, una marcha que se decía que sin ningún color, una marcha que era de puros ciudadanos, pero inclusive lo denunció el exministro Saldívar. En el Poder Judicial estuvieron pegando cartelitos invitando a esa marcha. Híjole, ¿en dónde está esa autonomía o esa independencia de esta concentración de la oposición? Sí. Si se estaba invitando dentro de un poder a que se movilizaran servidores públicos. Eso es importante. Sí. Pasó a segundo término el INE en algún momento del discurso para concentrarse en el Poder Judicial. Ahí es donde le surge que no haya cambios, que no haya un cambio y que no logremos transformar el Poder Judicial. Es una urgencia. Algo rápido para terminar, mi querido Ulises. Los cartelitos eran para invitar, pero bueno, es lo más suave, ¿no? Los que obligaron. Y no solamente eso, sino todo la Coparmex y todos los medios empresariales, cómo provocan un acarreo al cual aquí sí se le invirtió dinero. Aquí sí le movilizaron a Lorenzo 90,000 personas que no le han movilizado ni invertido a Xochitl Gálvez. Sí. El nuevo líder de la derecha es este señor, que aparte, como tú decías en un análisis semiótico, ¿no? Salió ya en mangas de camisa, sin su típico traje, ¿no? Con una camisa blanca, hablando como un auténtico candidato presidencial. Sí, lo habíamos dicho. Es el experimento para el destape de un candidato a 2030, ¿no? Exactamente. Lorenzo. Entonces, los poderes fácticos saben de negocios, saben en dónde le tienen que invertir y saben que por ahí va. Ya no tanto inflar a una candidata que nunca levantó y que va a ser muy difícil sostener, pero sí estar manejando el discurso de la construcción social del dictador, que ha sido una de sus estrategias básicas desde los principios de la Cuarta Transformación en su periodo, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a ver rápidamente si tenemos unas encuestas. No han salido muchas, según yo, en febrero, pero en el promedio está, 64 Claudia, 31 Xochitl, y muy inflado Maínez, ¿no? Con 5. Se me hace muy elevado eso. Está truqueada esa encuesta de encuestas. Mira, ya hay una de febrero, que es la de Simo, ¿verdad? Uy, ¿cuánto es de diferencia? 40, ¿no? Son 40 puntos, ¿no? De diferencia. Sí, 40 puntos de diferencia. 40 puntos de diferencia. Es la primera de febrero con 40 puntos. Pero ojo, porque estas son todas las falsas. Uno de los postulados de la concentración de ayer domingo fue esa, que se terminen las encuestas falsas, ¿no? Sí. Otro postulado, porque están muy enojados, es que los medios públicos, pues nos quedemos callados, ¿verdad? Ya nos quieren poner una mordaza que no digamos nada o que digamos lo mismo que dicen ellos.
que repitamos lo mismo. Pero hubo uno, el punto 6, el punto 6 fue medios públicos que no hagan propaganda. Y ha venido una guerra en contra de lo que se está haciendo desde los medios públicos. Bueno, eso es bueno, que al menos estemos incomodando. Oye, pero lo que es sensacional es que digan, exigimos una cobertura mediática equilibrada, como si eso existiera en alguna medida. Fácil, el 90% de la cobertura de todo el espectro mediático y quieren el otro 10. Sí, no, pues claro. Del 90 a 10 sí, con razón les dicen tiburones. Pero daba mucha gracia el decir prensa libre y que gritaban prensa libre. Eso fue de lo más chistoso de la concentración. Slim se creyó. No, es que verdaderamente se atrevieron a mucho estas personas. Pero bueno, el tiempo se nos terminó, querida Azul, gracias. Muchísimas gracias. Ven más seguido, por favor. Cuando me invites, cada vez. Gracias, mi querida Karen. Gracias. Gracias, Ulises. Gracias, Jorge. Nosotros nos vemos el sábado a las 16:30 en Lo Más Absurdo en los Medios y de nuevo aquí el lunes a las 10 de la noche, por supuesto, aquí en Capital 21. Soy Jonathan Pérez. Cuídense.